En esta lección detallaremos lo que es la estrategia de inversión cash and carry y cómo un trader puede capturar la diferencia entre el precio spot y el precio de futuros de Bitcoin. Este tipo de operación también se conoce como basis trading. Si has operado alguna vez con contratos de futuros, habrás notado que suelen operar a un precio ligeramente distinto a mercados spot. Aunque es posible que los futuros operen a un precio más bajo que el precio spot, también conocido como backwardation, es mucho más común que los futuros operen a un precio más alto que el precio spot, también conocido como contango. Cuando el mercado está en contango, los traders pueden capturar esta prima en los contratos de futuros ejecutando la operación de cash and carry. En la operación de cash and carry, el trader comprará el activo subyacente, por ejemplo Bitcoin, en un mercado spot. Después deberá vender este activo usando un contrato de futuros fechado que está actualmente operando a un precio más alto que el precio spot. Esta posición corta hará que no estés expuesto a los movimientos de precios en el activo subyacente. Todo lo que el trader tiene que hacer es esperar a que la diferencia entre el precio spot y el precio de futuros baje. ¿Por qué da ganancias esta operación? La gran ventaja que tiene el trader cuando ejecuta la operación de cash and carry es la certeza de que el contrato de futuros tiene una fecha de vencimiento fija, en la cual el contrato de futuros será liquidado usando el precio spot, por lo que en esa fecha, como muy tarde, la prima de contrato de futuros alcanzará cero. Ningún trader puede estar seguro exactamente de a qué precio estará un activo en una fecha concreta en el futuro, pero sí se sabe que la diferencia entre el precio spot y el precio de futuros tiende a bajar hasta cero a medida que se acerca la fecha de vencimiento. De hecho, suele alcanzar cero incluso antes del vencimiento, permitiendo al trader cobrar la ganancia temprano. Más sobre esto luego. El siguiente gráfico muestra la prima porcentual del contrato de futuros de Bitcoin de diciembre de 2019 en Deribit. Este gráfico muestra los 6 meses previos al 27 de diciembre de 2019, que es cuando venció el contrato. Como puedes ver, la prima se mueve bastante durante la vida del contrato, pero claramente tiende a bajar hasta cero a medida que se acerca el vencimiento. Este es un gráfico muy típico de primas de futuros de Bitcoin, por lo que si estudias otras fechas de futuros, verás un comportamiento similar. El objetivo de una operación cash and carry es abrir la operación cuando hay una buena prima en el contrato de futuros, los picos en el gráfico, esperar hasta que la prima disminuya a cero y entonces cerrarla. Al hacerlo, el trader habrá capturado la prima sin estar nunca expuesto a los movimientos de precios del activo en sí. Veamos un ejemplo. En el momento de escribir este artículo, el precio spot de Bitcoin en Coinbase se cotizaba alrededor de $8.800, mientras que el contrato de futuros de junio en Deribit se cotizaba alrededor de $9.190. Como puedes ver en el gráfico, esto da como resultado una prima en dólares de unos 390 y una prima en porcentual del 4,4%. Veamos cómo un trader puede usar la operación cash and carry para capturar la prima. La ejecución de la operación de cash and carry es relativamente simple, pero requiere dos transacciones diferentes. 1. Comprar el activo subyacente. Y 2. Vender un contrato de futuros por ese mismo activo. Aquí el trader compra un Bitcoin por $8.800 en un exchange spot. Después abre una posición corta en el contrato de futuros de junio en Deribit por un Bitcoin, lo que en el contrato de futuros de junio es $9.190. Todo lo que queda es esperar a que la diferencia entre estos dos precios disminuya. Entonces la operación se puede cerrar para obtener una ganancia. No importa si el precio subyacente sube o baja en general, solo que la diferencia entre el precio de futuros y el precio spot disminuya. Supongamos que el trader ha esperado algunas semanas desde que abrió la posición y la prima ahora se ha reducido a cero, es decir, el precio de futuros de junio es igual al precio spot. El siguiente gráfico muestra el valor total de los fondos del trader al final de esta operación, tanto en dólares como en Bitcoin, dependiendo del precio subyacente de Bitcoin cuando se cierre la operación. El trader usó inicialmente sus $8.800 para comprar un Bitcoin. Después utilizó este Bitcoin como garantía para abrir una posición corta en el contrato de futuros de junio en Deribit. Como puedes ver en el gráfico, esto da como resultado que la cantidad de Bitcoin que el trader tiene al final de la operación varía según el movimiento del precio de Bitcoin. Si el precio baja, la posición corta generará ganancias, y si el precio sube, la posición corta generará pérdidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el valor total cuando se mide en dólares sería siempre de 9.190, sin importar dónde se mueva el precio.
Por ejemplo, si en el momento en el que el trader cierra las posiciones el precio de Bitcoin es de $5.000, la posición corta de futuros habrá obtenido una ganancia de 0,838 Bitcoin, lo que dará como resultado un saldo total de 1,838 Bitcoin. Como el precio de Bitcoin ahora es de $5.000, el trader puede vender este 1,838 por $9.190. Esto se puede calcular así: 5.000 multiplicado por 1,838 es igual a 9.190. Si en cambio el precio de Bitcoin hubiera aumentado a $10.000 antes de que la prima llegara a cero, la posición corta de futuros habría tenido una pérdida de 0,081 Bitcoin, lo que resultaría en un saldo total de 0,919 Bitcoin. Como el precio de Bitcoin ahora es de $10.000, el trader puede vender estos 0,919 Bitcoin por $9.190. Esto se calcula como 10.000 multiplicado por 0,919 es igual a 9.190. Generalmente, las pérdidas y ganancias en Bitcoin para la posición corta de futuros se pueden calcular de la siguiente manera: precio de entrada dividido por el precio de salida menos 1 multiplicado por el tamaño de la posición en Bitcoin. Cuando decimos cerrar la posición de cash and carry, ¿a qué nos referimos exactamente? Para abrir la operación, el trader usó dólares para comprar Bitcoin y puso una posición corta en el contrato de futuros de Bitcoin. Por lo tanto, cerrar esta posición implica volver a comprar la posición de futuros y vender todos los Bitcoin restantes por dólares. En este ejemplo, el trader tenía una posición corta en el contrato de futuros de Deribit por $9.190, por lo que cierra esta parte de la posición comprando $9.190 del mismo contrato de futuros, reduciendo su posición a cero. Para terminar, vendería todo el Bitcoin restante por dólares en un exchange de spot. Como mostramos anteriormente, siempre que se cierre el cash and carry cuando la prima de futuros sea cero, el Bitcoin valdrá exactamente $9.190. El trader comenzó con $8.800 y no importa qué precio se movió Bitcoin en el transcurso de la operación, se queda con $9.190 al final de la misma. Por lo tanto, ha capturado con éxito la prima de $390 sin asumir ningún riesgo direccional. Algunas cosas a tener en cuenta sobre las operaciones cash and carry. Hay muy poco riesgo involucrado en este tipo de operación. Aunque hayas comprado el activo, tu posición corta cubre completamente esta exposición larga, por lo que no estás expuesto a los movimientos de precios. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que tienes al menos algunos de tus fondos almacenados en un exchange para usarlos como garantía para las posiciones cortas, por lo que tienes cierto riesgo de contrapartida. Aquí es donde el apalancamiento es útil. Al utilizar el apalancamiento disponible, no necesitas mover el 100% de Bitcoin a Deribit para usarlo como garantía para las posiciones cortas de futuros. Puedes almacenar lo que no estés usando como garantía en tu propia cartera. Sin embargo, esto no significa que sea una buena idea abrir la posición corta utilizando el apalancamiento máximo disponible, porque no quieres que el precio de liquidación forzosa de tu posición corta esté demasiado cerca del precio actual. Cuanto mayor sea el porcentaje de los fondos que mantienes en el exchange como garantía para la posición corta, mayor será el precio de liquidación forzosa. Si colocas el 100% de los fondos en el exchange, no tendrás precio de liquidación forzosa. Colocando solo el 33% de los fondos en el exchange, te dará un precio de liquidación de un 50% más alto que el precio actual. Esto debería ser suficiente para darte tiempo a depositar más fondos si es necesario, sin tener que dejar todos tus fondos en posesión de otra persona. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para cerrar una operación de cash and carry? En nuestro ejemplo, el trader esperó hasta que la prima llegó exactamente a cero, y de hecho, esta es la forma más simple y común de ejecutar estas operaciones. Esto sucederá al vencimiento, pero a menudo no es necesario mantener la posición hasta entonces. A veces, la prima del contrato de futuros bajará a cero o cerca de cero mucho antes de la fecha de vencimiento, e incluso se volverá negativa en ocasiones, lo que brindará la oportunidad de obtener ganancias adicionales. Cuando la prima llega a cero mucho antes del vencimiento, el trader puede cerrar tal y como lo haría al vencimiento, volver a comprar la posición de futuros y vender todos los bitcoins restantes por dólares. Cuando la prima de futuros se vuelve negativa, significa que el contrato de futuros se cotiza con un descuento, es decir, el precio de futuros es más bajo que el precio spot. Si un trader todavía tiene abierta una operación de cash and carry, este es el momento perfecto para cerrarla. Un gran ejemplo de esto ocurrió el 24 de septiembre de 2019. Este gráfico muestra la acción del precio basado en el cierre de velas de 15 minutos del contrato de futuros de Bitcoin de diciembre de 2019 en Deribit.
y el Bitcoin perpetuo en Deribit. Como puedes ver, temprano ese día el contrato de futuros se negociaba a un precio más alto, como de costumbre. Poco después de las 6:30, el precio de ambos instrumentos comenzó a bajar rápidamente. Es importante destacar que para cualquier trader que ya tenga operaciones de cash and carry, el precio de futuros cayó un 7% más que los precios de perpetuo o spot. Esto resultó en el siguiente porcentaje de prima descuento durante ese mismo periodo de tiempo. Este descuento en el contrato de futuros duró bastante tiempo y por lo tanto presentó la oportunidad perfecta para cualquier trader que todavía estuviera en operaciones de cash and carry para cerrarlas 3 meses antes de que venciera el contrato y por un porcentaje adicional si se sincronizaba bien. Este tipo de cambio rápido en la prima generalmente ocurrirá cuando el precio caiga mucho y rápido. Es una buena idea establecer alertas que te permitan saber cuándo se produce este tipo de acción en el precio. Existe una alternativa al cierre total de la operación, y es transferirla al siguiente contrato. Mencionamos anteriormente que para cerrar la operación tienes que volver a comprar la posición corta de futuros y luego vender todos los Bitcoin restantes por dólares. Sin embargo, vale la pena mencionar que si ya hay otra operación atractiva de cash and carry disponible en el próximo contrato de futuros, puedes omitir el paso de venderlo nuevamente en dólares y abrir una nueva posición corta en el próximo contrato de futuros. Como las tasas de negociación en los exchanges de derivados tienden a ser más bajas que las de los exchanges spot, y como también evitarás tener que realizar transferencias o retiros, transferir la posición al próximo mes a menudo resulta más económico que cerrar la posición por completo. Que la transferencia al siguiente contrato sea atractiva o no dependerá de qué tipo de prima haya en los contratos de futuros disponibles cuando quieras cerrar la operación actual. También tendrás que decidir si quieres inmovilizar tus fondos durante algunas semanas o meses más. Este tipo de operación requiere mucho capital, ya que no está utilizando apalancamiento, excepto para minimizar el riesgo de contrapartida, y los porcentajes que puedes obtener son mucho más pequeños que haciendo una predicción correcta sobre la dirección del precio durante el mismo periodo de tiempo. Lo bueno es que no te puedes equivocar con respecto a una operación de cash and carry. La prima de futuros se cerrará incluso si tienes que esperar hasta el vencimiento para que suceda, por lo que en comparación es una operación de riesgo extremadamente bajo. Con esta operación ganas un pequeño porcentaje de interés sobre tus fondos durante la vida de la operación, por lo que para decidir si la operación vale la pena, debes considerar el coste de tener tu capital inmovilizado. Por ejemplo, si detectas una operación de cash and carry que ofrece una prima del 2%, pero el tiempo de vencimiento es de 9 meses, es posible que puedas superar este beneficio al poner tu capital para un mejor uso en otro lugar. Anteriormente mencionamos que no era necesario mantener el 100% de los fondos en el exchange en el que se pone la posición corta de futuros. El uso del apalancamiento te permite mantener el resto de los fondos en otro lugar, por ejemplo, en una cartera de soporte físico, como Trezor o Ledger. Es mucho mejor mantener los fondos en tu propia cartera, porque tienes el control total de estos en todo momento, y si necesitas depositar más fondos en el exchange, no tienes que esperar el tiempo de procesamiento de retiro de otros exchanges. Si se va a utilizar apalancamiento, hay otra razón por la que Deribit es específicamente una gran plataforma para realizar este tipo de operación, y son los límites en un ancho de banda de precios que utiliza Deribit. En resumen, los límites del ancho de banda de precios impiden que se ejecute cualquier operación que esté fuera de una cierta banda porcentual alrededor del precio de referencia. Esto reduce la gravedad de los picos temporales, como las cascadas de liquidaciones, ya que evita que se muevan más de una cierta distancia del precio de referencia. No todos los exchanges tienen este tipo de característica, y los que no la tienen representan una propuesta más arriesgada para usar el apalancamiento. Por ejemplo, si tu precio de liquidación es un 50% superior al precio actual y sabes que el límite del ancho de banda para los futuros en Deribit es más o menos el 8%, sabes que tu posición es segura incluso si hay una liquidación en cascada en Deribit. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, esto no significa que sea prudente utilizar el máximo apalancamiento absoluto posible. Siempre hay que darse un poco de margen de maniobra. Las operaciones de cash and carry son operaciones muy simples y de bajo riesgo, por lo que, como es de esperar, generalmente ofrecen ganancias porcentuales relativamente bajas. Sin embargo, si bien son intensivas en capital, no requieren mucho tiempo ni esfuerzo. Con la ayuda de alertas, podrías dedicar tan solo 1 hora por trimestre para ejecutar esta operación y aún así obtener un rendimiento razonable, lo que te dejaría mucho tiempo para dedicarlo a otras actividades productivas. Por lo tanto, si sueles tener fondos en monedas fiduciarias o estables durante un periodo de tiempo prolongado, deberías considerar añadir las operaciones de cash and carry a tu repertorio.